Jesús habló con sus discípulos y les dijo, He aquí un verdadero israelita, en quien no hay doblez. Esto lo dijo Jesús con gozo y con amor, y Natanael contestó, ¿De dónde me conoces? Que era decir, ¿cómo sabes que soy sin falsedad y sin mentira, ya que nunca me has visto antes de ahora? Entonces dijo Jesús, antes que Felipe te llamase, te he visto, cuando estabas bajo la higuera. Mientras decía esto, lo miró Jesús con una mirada que penetró su conciencia, haciéndole recordar algo. Entonces se despertó en él el recuerdo de que Jesús era aquel que pasando le dirigió antes una mirada de advertencia que le infundió extraña fortaleza para resistir una tentación que había tenido mientras estaba bajo un árbol de higos, en un lugar de recreo de baños calientes, cuando miraba hacia el lado donde había hermosas mujeres que jugaban con frutas en un lado de la pradera. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época tercera. Primera Pascua de Jerusalén. 8. Jesús en Silo. Después ha visto a Jesús en Silo, en la altura de una montaña de suave ladera, por ese lado, mientras los otros son escarpados. Tiene una extensa altiplanicie. En esta altura estuvo edificada la choza donde se guardaba el arca de la alianza en los primeros tiempos de la salida de Egipto. Había un amplio lugar rodeado de una muralla derruida en parte, donde se veían aún las ruinas de las galerías que se habían hecho sobre la choza del arca. En el lugar donde estuvo el arca, una columna semejante a la que está en Gilgal, bajo techo, en una galería abierta, perpetúa el recuerdo. Había allí, como también en Gilgal, una gruta cavada en la roca. No lejos había un sitio para el sacrificio, y junto a él una cueva cubierta para arrojar desperdicios, pues aún hoy tenían permiso de ofrecer sacrificios 2 o 3 veces al año. También la sinagoga se encuentra allí, con murallas, desde donde se goza de una hermosa vista de las alturas de Jerusalén, del mar de Galilea y otros contornos montañosos. La ciudad de Silo estaba más bien en decadencia y poco habitada. Había allí una escuela de fariseos y saduceos. Los habitantes no eran buenos, eran soberbios, llenos de suspicacia y de falsa seguridad. A alguna distancia de las puertas de la ciudad se ven los muros ruinosos de un convento de esenios, y cerca existía aún la casa donde los benjamitas habían encerrado a las jóvenes en ocasión de las fiestas de los tabernáculos. Jesús entró con sus discípulos, 12 en número, en una casa donde los maestros viajeros y profetas tenían derecho adquirido de permanecer. Esta casa estaba junto a la escuela y las habitaciones de los fariseos y saduceos. He visto a unos 20 de ellos reunidos en torno a Jesús, vestidos con sus largas vestiduras, con cinturones y con largos trenzados que colgaban de sus mangas. Fingían no saber nada de Jesús y dirigían preguntas capciosas, cuales: ¿cómo es eso? Que hay 2 bautismos, uno de Juan y otro de un tal Jesús, hijo de un carpintero de Galilea. ¿Cuál es, al fin, el verdadero bautismo? Decían también que se juntan otras mujeres a la madre de ese Jesús, hijo del carpintero, como una viuda con sus 2 hijos, y que andan de un lado a otro haciendo nuevos secuaces. Añadían que ellos, por otra parte, no necesitaban de esas novedades, les bastaba la ley y los profetas. Estas cosas las decían no abiertamente en tono ofensivo, sino con finura estudiada y con cierta sorna. Él le respondió que era aquel del cual hablaban, y que ya que hablaron también de la voz oída en el bautismo, les dijo que esa era la voz de su Padre Celestial, que es Padre también de todos los que se arrepienten de sus pecados y son renovados por el bautismo.
Como no lo querían dejar ir al lugar donde había estado el arca de la alianza, por ser sitio sagrado, él se fue allá igualmente, y les echó en cara que ellos habían, precisamente por sus pecados, perdido el arca de la alianza, y que ahora, estando vacío el lugar, continuaban en sus malas obras como entonces que faltaban a la ley. Añadió que así como el arca se había apartado de ellos, se apartaría también de ellos el cumplimiento de la ley. Como quisieran aún disputar con él sobre la ley, los colocó de dos en dos, como a escolares, y les comenzó a preguntar. Les declaró toda clase de cosas ocultas sobre la ley, haciéndoles preguntas que no supieron contestar. Quedaron avergonzados y enojados, y se culpaban unos a otros, murmuraron y comenzaron a alejarse de allí. Jesús los llevó al lugar de la cueva cubierta de los desperdicios, la hizo destapar y les dijo, en una comparación, que ellos eran semejantes a estas cuevas llenas de desperdicios y de podredumbre por dentro, que no servían para el sacrificio, y solo limpios por fuera y cubiertos, y precisamente en un lugar de donde, por los pecados de sus padres, se había alejado el arca de la alianza. Al oír estas cosas se alejaron todos rabiosos. En la sinagoga enseñó con palabras severas sobre el amor y respeto debido a los ancianos y padres. Les reprochó severamente, porque estas gentes en Silo tenían por costumbre en la ciudad de despreciar a sus padres cuando se ponían viejos, de descuidarlos y echarlos de sí. Desde Betel, que está al mediodía, desemboca una calle aquí. Lebona está en las cercanías. Hasta Samaria puede haber unas 8 a 9 horas de camino. El profeta Jonás está sepultado en Silo. Diciembre 21. Cuando Jesús abandonó a Silo, desde la parte de la ciudad que mira al noroeste, se separaron de él Andrés, Saturnino y los primos de José de Arimatea, y le precedieron en el camino de Galilea. Jesús llegó con los otros discípulos que le acompañaban antes del sábado a la ciudad de Kibsaim. Está en un valle, entre ramificaciones de la montaña que se extienden en medio de los valles. Las gentes aquí eran buenas, familiares y obsequiosas con Jesús. Lo esperaban. Era una ciudad de levitas, y Jesús entró en la casa del jefe de la escuela del lugar. Llegaron hasta aquí Lázaro, Marta y su antiguo criado, Juana Chuza, y el hijo de Simeón, empleado del templo, y todos saludaron a Jesús. Estaban en camino de las bodas de Caná, y sabían por un mensajero de que se encontrarían aquí con Jesús. Este distinguió a Lázaro como uno de sus queridos amigos. Con todo, nunca le oí preguntar, ¿qué hace este o aquel de sus parientes o amigos? Kibsaim está escondido en un rincón de la montaña. Los habitantes viven del comercio de las frutas y hacen tiendas, alfombras, esteras y suelas para sandalias. Jesús celebró aquí el sábado y curó a varios enfermos con su palabra. Eran enfermos de gota y mentecatos que fueron llevados hasta su presencia en camillas, delante de la escuela. La comida tuvo lugar en la casa de uno de los principales levitas. Diciembre 22. Después del sábado fue Jesús hasta Sichar, donde llegó muy tarde y se albergó en una posada lista de antemano. Lázaro y sus compañeros se dirigieron desde Kibsaim directamente hasta Galilea. Diciembre 23. A la mañana siguiente se dirigió desde Sichar al norte hacia Tebes, porque en Sichar o Siquem no pudo enseñar. No había judíos, sino solo samaritanos, y una clase de gentes que desde la cautividad de Babilonia o después de una guerra se establecieron aquí. Van al templo de Jerusalén, pero no ofrecen sacrificios. En Siquem hay buenos campos que Jacob compró para su hijo José. Una parte de esta comarca pertenece ya al Galileo Herodes. Por esto se ve desde el medio del valle un confín señalado con un montículo y unos postes. A través de Tebes
que es una ciudad regular, corre un camino real y hay bastante comercio. Pasan camellos muy cargados. Me causa admiración y extrañeza cuando veo aparecer estos animales cargados como torres a través de los desfiladeros de la montaña, o subiendo la cuesta y moviendo sus largos cuellos y cabezas entre los cargamentos de sus lomos. Se comercia también con seda cruda. Los habitantes de Tebes no eran malos, ni se oponían a las enseñanzas de Jesús, pero no eran sencillos ni simples, eran más bien tibios, como suelen ser los hombres de negocio, a quienes les va bien la ganancia. Los sacerdotes y los escribas se mostraron más seguros y neutrales. Cuando se acercó Jesús, los poseídos y los mentecatos clamaron: «Ahí viene el profeta de Galilea. Tiene poder sobre nosotros. Tenemos que salir». Jesús les mandó callar y se aquietaron al punto. Jesús entró en la sinagoga y, como le trajeran muchos enfermos, los curó a todos. Por la tarde enseñó en la escuela y celebró la fiesta de la consagración del templo, que empezaba esa tarde. En la escuela y en todas las casas se encendían 7 luces. También en los campos y en las calles había multitud de luces que brillaban sobre largos postes. Tebes está situada en lo alto de la montaña de modo extraño. De un lado y a distancia se podía ver cómo bajaban los camellos cargados por los caminos de la montaña, y de cerca no se podía verlos. Andrés, Saturnino y los sobrinos de José de Arimatea habían partido ya de Silo a Galilea. Andrés había estado con los suyos en Betsaida y había dicho a Pedro que había encontrado al Mesías, que ahora venía a Galilea y quería llevar a Pedro a presencia de Jesús. Todos estos partieron hacia Arbel, que también se llama Betarbel, en la casa de Natanael Chacet, que tenía allí negocios, y lo fueron a llamar para ir con ellos a Genebris y a celebrar la fiesta, pues allá había tenido Natanael su residencia en una casa, junto con otras, a la entrada de la ciudad. Hablaron mucho de Jesús y estuvieron de acuerdo con Andrés en ir a la fiesta, siendo que Andrés y los demás estimaban mucho a Natanael. Querían oír su padecer, mas éste no se mostró muy convencido de todas las cosas. Lázaro llevó a María y a Juana Chuza a casa de María, en Cafarnaúm, a donde había vuelto después de su estada en Caná, y partió a Tiberíades con el hijo de Simeón, donde se encontrarían de nuevo con Jesús. También el novio de Caná partió de ahí al encuentro de Jesús. Ese novio de Caná era el hijo de una hija de Sobé, hermana de Ana. Nota: Eliud e Ismeria fueron los padres de Santa Ana, que tuvo por hermanas a Sobé y a Maraja. Fin de la nota. Se llamaba también Natanael, pero no era de Caná, sino que iba a Caná a casarse. La ciudad de Genebris era muy poblada y tenía un camino real de por medio. Había mucho comercio en ella de varias cosas y de sedas. Estaba a pocas horas de Tiberíades, pero separada por las montañas, de modo que había que torcer el camino al sur y volver entre Emaús y Tiberíades para entrar en la ciudad. Arbel estaba entre Séforis y Tiberíades. ¡9! Primer llamamiento oficial de Pedro. Diciembre 24. Jesús salió al amanecer de Tebes con sus discípulos y se dirigió al oriente, luego al norte, siguiendo al pie de las montañas en el valle del Jordán, hacia Tiberíades. Pasó a través de Abel Meula, hermoso lugar donde la montaña tuerce al norte. Es la ciudad natal del profeta Eliseo. Se extiende sobre las laderas de la montaña, y pude ver aquí la fertilidad del lugar que da al sol y la del norte.
Las gentes eran bastante buenas y habían oído maravillas de Kibsaim y de Thebes. Le detuvieron en el camino y le rogaron que quisiera quedarse allí para sanar a los enfermos. Era un correr de gentes, pero Jesús no se detuvo mucho tiempo. El lugar está como a 4 horas de Tebes. Jesús llegó allí a través de Asitópolis y el Jordán. Cuando Jesús salió de Abel Meula, le vinieron al encuentro Andrés, Pedro y Juan, cerca de una ciudad a 6 horas de Tiberíades. Los otros estaban ya en Genebris. Pedro había estado con Juan en la comarca de los pescadores por sus negocios. Querían ir también a Genebris, pero Andrés los persuadió ir primero al encuentro de Jesús. Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús, y éste le dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. En adelante te llamarás Cefas. Esto fue en breves palabras. A Juan le dijo algo referente a que pronto se verían. Después de esto se dirigieron Pedro y Juan a Genebris. Andrés permaneció con Jesús, que anduvo por los contornos de Tarichea. Juan el Bautista había dejado su antiguo sitio, había pasado el Jordán y seguía bautizando a 1 hora de Betabara, donde Jesús había mandado bautizar, y Juan había bautizado antes. Obró así porque muchas personas de la jurisdicción del tetrarca Felipe, que era buen hombre, querían hacerse bautizar, pero no pasaban gustosos el Jordán, porque había muchos paganos y porque muchos se habían determinado bautizar por la última estada de Jesús. También, para demostrar que él no estaba distanciado de Jesús, quiso bautizar en este mismo lugar. Diciembre 25 y 26. Cuando Jesús con Andrés llegó a las cercanías de Tarichea, se albergó en una casa de pescadores perteneciente a Pedro, junto al mar, donde Andrés había preparado albergue. No entró en la ciudad. Los habitantes tenían mucho de oscuro, de repelente, y estaban dedicados a la usura y a las ganancias ilícitas. Simón, que tenía aquí un empleo, había ido con Tadeo y Santiago el menor, su hermano, a la fiesta de Genebris, donde estaban también Santiago el mayor y Juan, Lázaro, Saturnino y el hijo de Simeón, y el novio de Caná, se reunieron con Jesús. El novio invitó a Jesús y a todos sus acompañantes a sus próximas bodas. La razón principal por la cual Jesús pasó algunos días en Tarichea fue porque quería dar tiempo a sus futuros apóstoles para oír lo que Andrés y Saturnino contaban de él y se entendieran entre ellos. He visto que Andrés, mientras Jesús estaba en la comarca, quedó en casa y escribía con una especie de caña cartas sobre rollos de cortezas. Se podía enrollar lo escrito por medio de una madera. He visto que venían con frecuencia hombres y jóvenes a la casa en busca de trabajo, y que Andrés los usaba como mensajeros. Él mandaba estas cartas a Felipe y a su hermano uterino Jonatán, y a Pedro, y a los otros en Genebris, y les anunciaba que Jesús iría para el sábado a Cafarnaúm, y los citaba para ese lugar. Diciembre 27. Empero, vino un mensajero de Cafarnaúm hasta Andrés, pidiéndole rogara a Jesús que fuese, pues le esperaba desde días un mensajero de Cades que pedía ayuda. Jesús pasó con Andrés, Saturnino, Obed y otros discípulos de Juan a Cafarnaúm. Esta ciudad no está junto al mar, sino en una altura y al sur de una montaña que al occidente del mar forma un valle por el cual el Jordán se echa en el mar de Galilea. Jesús y sus discípulos caminaban separados unos de otros. Andrés salióle al encuentro en el camino con su hermano uterino Jonatán y con Felipe, que habían acudido a raíz de sus cartas, pero no se encontraron con Jesús. Andrés les dijo con viveza todo lo que había visto y oído de Jesús, y afirmaba que era realmente el Mesías que esperaban. Si querían seguirle, no tenían que andar en muchas diligencias. Si le escuchaban y lo deseaban de corazón, él mismo les diría una palabra o una señal
y le seguirían seguramente. María y las santas mujeres no estaban en Cafarnaúm, sino en la casa de María, que está en el valle, delante de la ciudad hacia el mar, y celebraron allí la fiesta. Los hijos de María de Cleofás, Santiago el mayor y su hermano, Juan y Pedro, habían llegado ya de Genebris, como también otros que fueron luego discípulos. Natanael Chacet, Tomás, Bartolomé y Mateo no estaban allí. En cambio había otros parientes y amigos de la Sagrada Familia que estaban invitados a las bodas de Caná y celebraban aquí el sábado, ya que habían oído hablar de Jesús. Jesús estaba habitando con Andrés, Saturnino, Lázaro, Obed y otros discípulos de Juan en la casa que pertenecía al novio de Caná, Natanael, cuyos padres ya habían muerto, dejándole una copiosa herencia. Los discípulos venidos de Genebris se mostraban un poco retraídos porque estaban dudosos entre la autoridad de Natanael Chaced y las cosas admirables que narraba Andrés y los otros discípulos de Jesús. En parte la cortedad de ellos y en parte lo dicho por Andrés de que bastaba escuchar su doctrina para que se sintieran movidos a seguirle. 2 días esperó ese hombre aquí, en Cádiz, al Salvador. Se acercó a Jesús, se echó a sus pies y dijo que era el criado de un hombre de Cádiz. Su patrón rogaba a Jesús fuese a su casa para sanar a su hijo enfermo, que tenía lepra y un demonio mudo. Era este un siervo fiel, y expuso vivamente el dolor de su amo. Jesús le dijo que no podía ir con él, pero que al hijo le vendría ayuda, porque era inocente. Le dijo al criado que su amo se echara con los brazos extendidos sobre el cuerpo de su hijo, dijera algunas cosas rezando, y que la lepra caería de él. Añadió Jesús que él, el siervo, se tendiese también sobre el niño y soplase sobre él, y que saldría un vapor a su lado del niño, y se vería libre de la mudez. Tuve luego una visión. El padre y el siervo hicieron lo mandado, y el niño se vio libre de su enfermedad. Había en esta orden de Jesús razones especiales por las cuales debían el padre y el siervo echarse sobre el niño enfermo. El siervo era en realidad el padre del niño, cosa que el amo no sabía, mientras que Jesús lo sabía. Ambos debían quitar en esta forma la culpa que pesaba sobre el inocente niño. La ciudad de Cádiz está como a 6 horas de Cafarnaúm, en los confines de Tiro, al occidente de Paneas. Había sido ciudad capital de los canaítas y ahora refugio donde podían esconderse reos perseguidos por la justicia. Confina con una comarca que se llama Kabul y los pueblos que Salomón regaló al rey de Tiro. Veo a esta región siempre oscura, siniestra, que Jesús evitaba cuando iba a Tiro o Sidón. Creo que allí se cometían robos y asaltos. Diciembre 28 y 29. Cuando Jesús enseñaba en la sinagoga, estaba reunida allí mucha gente y parientes y amigos de Jesús. Para ellos era su enseñanza muy nueva y atrayente. Habló de la proximidad del reino de Dios, de la luz que no se debe poner bajo el celemín, de la parábola del sembrador y del grano de mostaza. No eran estas las parábolas que se leen hoy en el Evangelio. Las aplicaciones eran muy distintas, según los casos. Las parábolas eran comparaciones breves, de las cuales Jesús extendía luego sus enseñanzas y su doctrina. He oído muchas más parábolas que no están en el Evangelio, y que esas que están las usaba siempre con nuevas aplicaciones. Después de la fiesta del sábado, fue Jesús con sus discípulos a un pequeño valle que era como un lugar de recreo. Había árboles a la entrada y en el valle mismo. Fueron con él los hijos de Zebedeo, los hijos de María Cleofás y otros discípulos. Felipe, que era algo retraído y humilde, se quedó perplejo y no sabía si podía ir él también. De pronto se volvió Jesús y le dijo: «Sígueme». Entonces Felipe,
lleno de alegría, le siguió. Había allí como unos 12 discípulos. Jesús habló debajo de un árbol sobre el seguimiento y sobre la misión que esperaba cumplir. Andrés era muy celoso y estaba tan entusiasmado y deseaba que todos los demás estuvieran tan persuadidos de la mesianidad de Jesús, que se alegró mucho de que la predicación de Jesús en el sábado hubiese gustado a todos. Tenía el corazón tan lleno de amor y celo que volvía a contar a los demás lo visto y oído en el bautismo de Jesús y las otras maravillas que había presenciado. Oía a Jesús que les dijo que verían cosas aún mayores, jurándolo por el cielo, y habló luego de su misión y de su eterno Padre. Jesús les habló también de su seguimiento, que cuando los llamara, debían dejarlo todo para seguirle. Les dijo que Él cuidaría de ellos y no les faltaría nada. Por ahora podían seguir ejerciendo sus oficios y ocupaciones, que Él, antes de la Pascua que se acercaba, tenía que hacer todavía otras cosas antes de llamarlos, que cuando los llamase estuviesen prontos para dejarlo todo sin preocupaciones. Esas cosas se las dijo en contestación a ciertas preguntas que le habían dirigido, cómo debían portarse ellos con sus parientes. Pedro, por ejemplo, dijo que no podía por ahora dejar a su anciano padrastro, tío de Felipe. Todas estas dificultades las solucionó diciendo que él no pensaba llamarlos antes de la Pascua, que se fuesen separando de sus empleos en la medida que su corazón se lo permitiese, que podían continuar en ellos mientras no los llamaba, y que buscasen desprenderse desde luego para estar prontos. Después salió con ellos por el otro cabo del valle hacia la casa donde vivía María, entre la hilera de las casas que había entre Cafarnaúm y Betsaida. Los parientes más cercanos siguieron a Jesús porque sus madres estaban también allí con María. Diciembre 30. Al día siguiente se dirigió Jesús con sus discípulos y parientes muy temprano a la ciudad de Caná. María con las santas mujeres siguieron el camino más corto en esa misma dirección. Era una senda angosta, a veces entre montes. Las mujeres preferían caminar por estos caminos porque podían estar más solas. Por lo demás, veo que no necesitan caminos anchos porque caminaban en línea, una detrás de otra. Delante y detrás, a alguna distancia, iba un guía. Tenían que hacer un camino como de 7 horas hacia mediodía y occidente. Jesús hizo un rodeo con sus discípulos en dirección de Genebris, que era un camino más ancho y más cómodo para andar unidos y poder enseñar. A veces Jesús callaba y señalaba algo o explicaba. El camino de Jesús estaba más al sur que el de María y requería como unas 6 horas desde Cafarnaúm hasta Genebris. Torcía desde allí al oriente unas 3 horas hasta Caná de Galilea. Genebris era una hermosa ciudad. Tenía una sinagoga y una escuela y otra especie de academia para enseñar a hablar, y había mucho comercio. Natanael tenía su despacho a la entrada de la ciudad, donde había otras casas. Natanael no fue a la ciudad, aunque los discípulos y amigos le instaban. Jesús enseñó en la sinagoga, y con parte de sus discípulos tomó algún alimento en casa de un rico fariseo. Otros discípulos procedían ya en el camino. Jesús dijo a Felipe que fuese a Natanael y lo trajese a su presencia mientras caminaran. Aquí en Genebris trataron a Jesús con mucho respeto. Pedían que se quedase más tiempo entre ellos y se compadeciese de los enfermos, ya que era compaisano. Empero Jesús partió de allí muy pronto hacia Caná. Mientras tanto Felipe había llegado a casa de Natanael. Había allí algunos más de los escribas. Natanael estaba sentado a su mesa, en un cuarto de la parte superior de la casa. Felipe no había hablado nunca de Jesús con Natanael, porque no había estado con nosotros en Genebris. Era muy conocido de Natanael, y habló con mucho entusiasmo de Jesús, que era el Mesías del cual hablaban las profecías, que al fin lo habían encontrado a Jesús de Nazaret,
hijo de José. Natanael era un hombre alegre, vivo, decidido y aferrado a su modo de pensar, aunque sincero y sin doblez. Dijo, pues, a Felipe: ¿qué puede venir de bueno de Nazaret? Sabía él que Nazaret tenía fama de gentes contradictorias, con poco fundamento de ciencia, y sus escuelas no gozaban de fama. Pensaba Natanael: un hombre formado en la escuela de Nazaret podrá contentar quizás a los pobres y sencillos habitantes de esa comarca, pero no satisfacer las ansias de saber que él sentía. Felipe le dijo que lo mejor sería ir, ver y examinar, que ahora iba a encontrarlo de camino hacia Caná. Entonces bajó Natanael con Felipe por el camino corto, que lo separaba del camino real que debía seguir Jesús. Y, en efecto, allí encontró a Jesús, en medio de algunos discípulos, callado en ese momento. Felipe estaba ahora, después que Jesús le dijo, sígueme, muy contento y confiado en comparación de antes, que se mostraba tímido, y así clamó a Jesús cuando lo vio: Maestro, aquí traigo a aquel que dijo, ¿qué de bueno puede salir de Nazaret? Jesús habló con sus discípulos y les dijo: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay doblez. Esto lo dijo Jesús con gozo y con amor, y Natanael contestó: ¿de dónde me conoces? Que era decir: ¿cómo sabes que soy sin falsedad y sin mentira, ya que nunca me has visto antes de ahora? Entonces dijo Jesús: antes que Felipe te llamase, te he visto, cuando estabas bajo la higuera. Mientras decía esto, lo miró Jesús con una mirada que penetró su conciencia, haciéndole recordar algo. Entonces se despertó en él el recuerdo de que Jesús era aquel que pasando le dirigió antes una mirada de advertencia que le infundió extraña fortaleza para resistir una tentación que había tenido mientras estaba bajo un árbol de higos, en un lugar de recreo de baños calientes, cuando miraba hacia el lado donde había hermosas mujeres que jugaban con frutas en un lado de la pradera. La fuerza de la mirada y el convencimiento de una fuerza extraña que le había hecho vencedor de la tentación se le despertaron de pronto en la memoria, pero la imagen del hombre se le había borrado, o si reconocía a Jesús, no podía coordinar su mirada con aquel hecho de entonces. Como ahora volvía a ver esa mirada y se le recordaba el hecho, se quedó turbado y conmovido profundamente. Conoció que Jesús, mientras pasaba, había leído sus pensamientos y había sido para él un ángel avisador. Era de tan puras costumbres que el solo pensamiento de una impureza le turbaba profundamente. Vio, pues, de repente en Jesús a su Redentor y Salvador, y el conocimiento manifestado por Jesús de saber su íntimo pensamiento bastó a Natanael, que era de corazón recto, sincero y pronto a la gratitud, para reconocer a Jesús y confesarlo contento delante de todos los discípulos. Se humilló al oír las palabras de Jesús y dijo prontamente: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Contestó Jesús: ¿crees porque te he dicho, te he visto bajo la higuera? En verdad te digo, verás cosas mayores. Y después, mirando a los demás discípulos, añadió: en verdad os digo, veréis abrirse el cielo y a los ángeles descender y ascender sobre el Hijo del Hombre. Los otros apóstoles no entendieron el significado de las palabras de Jesús respecto de la higuera, y no pudieron entenderlo entonces, porque Natanael Chasset pudo cambiar tan pronto de idea respecto de Jesús, y a los demás les quedó también oculto como un caso de conciencia. Solo a Juan se lo dijo el mismo Natanael en las bodas de Caná. Natanael preguntó a Jesús si él debía enseguida dejarlo todo y seguirle. Dijo que tenía un hermano al cual quería en ese caso dejarle el empleo. Jesús le contestó lo que ayer había dicho a los demás apóstoles, y por de pronto lo invitó a ir con él a las bodas de Caná.
Después de esto se encaminaron Jesús y los discípulos a Caná, mientras Natanael volvió a su casa para disponerse a viajar a Caná, a donde llegó a la mañana siguiente.